Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy, nos adentraremos en la fascinante intersección entre la neurociencia cognitiva y la psiquiatría clínica. Abordaremos los correlatos neurales de la inteligencia emocional, fundamentando nuestra discusión en evidencia de la más alta calidad y revisiones sistemáticas recientes. Históricamente, la inteligencia emocional ha sido relegada al ámbito de las habilidades blandas o la psicología pop, pero durante esta sesión desglosaremos las bases de su compleja arquitectura neurobiológica, la cual es absolutamente crítica para el manejo integral de nuestros pacientes y para nuestra propia práctica médica. Para estructurar nuestro viaje clínico de hoy, seguiremos una progresión rigurosa que nos guiará desde los conceptos fundamentales hasta su aplicación médica. Iniciaremos con la taxonomía de los modelos clínicos, para entender cómo medimos este constructo. Luego, transitaremos por las perspectivas y la evidencia estructural, analizando desde estudios de lesiones anatómicas hasta la morfometría de la sustancia gris. Continuaremos explorando la integridad de la sustancia blanca, para después adentrarnos en la dinámica funcional y su firma electroencefalográfica. Finalmente, consolidaremos nuestro aprendizaje en una matriz clínica traslacional, que transformará su abordaje terapéutico. Comencemos estableciendo el marco diagnóstico adecuado. En la investigación científica, existe una clasificación tripartita dominante para evaluar la inteligencia emocional, representada en pantalla por tres grandes pilares. Primero, visualizamos el modelo de habilidad basada en rendimiento, cuyo estándar de oro es el test MSCEIIT. Este modelo es el más riguroso, ya que ofrece la mayor validez predictiva objetiva y anula por completo el sesgo de deseabilidad social en la anamnesis, evaluando de facto la capacidad real del paciente para resolver problemas emocionales. En segundo lugar, tenemos la habilidad autorreportada, que se basa en la estimación puramente subjetiva de las capacidades del individuo. Por último, el modelo mixto, ilustrado a la derecha, entrelaza habilidades emocionales con rasgos de personalidad generales, demostrando una débil validez convergente y alto solapamiento estadístico. La utilidad clínica y directriz práctica es rotunda. Debemos priorizar los instrumentos de rendimiento objetivo para evitar falsos positivos al momento de diagnosticar deficiencias socioafectivas. Adentrándonos en la patología estructural, observamos en esta representación tridimensional del encéfalo humano una demarcación clara sobre las vastas regiones prefrontales y frontales. La evidencia neuropsicológica en pacientes con trauma craneoencefálico focal nos otorga un concepto clave. El daño anatómico primario en la corteza prefrontal ventromedial, la corteza orbitofrontal y la ínsula compromete severamente la inteligencia emocional del individuo. Sin embargo, la literatura neurológica revela una fascinante doble disociación funcional que como clínicos debemos dominar. Una lesión selectiva en la corteza prefrontal ventromedial afecta la gestión estratégica de las emociones. Por el contrario, una lesión en la corteza prefrontal dorsolateral altera profundamente la percepción experiencial de señales ajenas. Esta disociación nos brinda una utilidad clínica invaluable para predecir, lateralizar y rehabilitar déficits socioafectivos en pacientes con daño cerebral adquirido. Avanzando hacia la volumetría tisular, la gráfica en pantalla ilustra cortes seccionales estratificados del tejido cerebral. Nos invita a analizar el volumen de la sustancia gris. El consenso neuroanatómico establece que un mayor volumen cortical en la corteza orbitofrontal y la ínsula correlaciona positivamente con capacidades superiores de regulación emocional descendente, conocida como regulación top-down. Dicho de otro modo, a mayor robustez en estos circuitos de control, el paciente despliega un mejor manejo del estrés. No obstante, nos enfrentamos a un fenómeno intrigante denominado la paradoja de la eficiencia neural. Investigaciones asocian un menor volumen en el cúneus parietal y en la corteza prefrontal ventromedial con una altísima inteligencia emocional. Esto se traduce en que cerebros emocionalmente más inteligentes han podado y optimizado sus redes sinápticas. Esta métrica es vital para identificar trayectorias atípicas del neurodesarrollo y establecer umbrales de atrofia prematura en trastornos psiquiátricos mayores.
Para comprender cómo se comunican armónicamente estas estructuras, la mirada clínica debe volcarse hacia las vías de sustancia blanca. Como observamos en esta extraordinaria reconstrucción de tractografía in vivo, donde se resaltan en tonos cálidos los densos tractos de fibras, la conectividad estructural es imperativa. El concepto clave revela que la alta integridad microestructural del fascículo longitudinal superior y el fascículo uncinado sustentan un procesamiento semántico y sensorial extremadamente veloz. La literatura señala variaciones en la lateralización de la anisotropía fraccional, dependiendo si evaluamos habilidades intrapersonales o interpersonales. Clínicamente, analizar estos haces nos dota de potentes biomarcadores predictivos de integración interhemisférica. Esto es de particular urgencia cuando abordamos patologías desmielinizantes complejas que debutan con un fenotipo psiquiátrico, tales como ciertas variantes de esclerosis múltiple. Pasando a la neurofisiología funcional, analicemos esta superposición de cortes coronales de resonancia magnética. Exponen focos metabólicos de señal BOLD, iluminados prominentemente en los lóbulos temporales y regiones límbicas. El procesamiento de rostros humanos y expresiones vocales involucra invariablemente una hiperactivación selectiva y robusta del giro temporal superior, la amígdala y la ínsula. Sin embargo, un hallazgo metabólico fascinante es que individuos con alta inteligencia emocional demuestran una franca hipoactivación insular ante rostros amenazantes. Esto no es ceguera emocional, sino un mecanismo de habituación y una reactividad neuroendocrina exquisitamente modulada. La aplicación clínica es directa. El entrenamiento estructurado en competencias emocionales reduce dramáticamente la carga metabólica cerebral frontoparietal postintervención, induciendo eficiencia tisular pura. Aún en la absoluta quietud y ausencia de estímulos, el cerebro emocional teje su red. Al observar esta representación gráfica tridimensional de nodos interconectados, dimensionamos la arquitectura intrínseca del estado de reposo. El gran descubrimiento es la existencia de una poderosa fuerza de conectividad funcional entre la ínsula anterior, la corteza prefrontal dorsolateral y los componentes centrales de la red neuronal por defecto, o Default Mode Network. Paradójicamente, la conectividad inhibitoria prefrontal y amigdalina difiere drásticamente si utilizamos instrumentos de rendimiento objetivo frente a escalas mixtas subjetivas. Esto reitera la necesidad de ser meticulosos con nuestras pruebas clínicas. Analizar los patrones aberrantes de la amplitud fraccional de fluctuaciones de baja frecuencia, o FALFF, nos entrega hoy biomarcadores subclínicos sensibles para anticiparnos a la ansiedad social y fenotipos depresivos. Si deseamos capturar la vertiginosa velocidad real del procesamiento afectivo, recurrimos a la electroencefalografía. El gráfico proyectado ilustra el perfil del cerebro humano en paralelo con un trazado de oscilación temporal. Esto enmarca con precisión matemática el espectro temprano, de 100 a 500 milisegundos. En esta brevísima ventana ocurre una rápida sincronización en la banda teta directamente sobre el giro fusiforme. Esto demuestra que los pacientes con inteligencia emocional superior codifican la valencia emocional de los rostros en una fracción de segundo. En etapas más tardías, emerge una pronunciada actividad prefrontal izquierda ante afectos positivos y una drástica supresión singular para bloquear estímulos hostiles. Este monitoreo neurofisiológico de precisión temporal puede servir para evaluar la eficacia biológica inmediata de psicoterapias orientadas a la regulación del afecto grave. Progresando hacia una integración neurocientífica superior, observemos la red cerebral en pantalla. Presten especial atención a ese epicentro iluminado en resplandeciente tono dorado que conecta las ramificaciones. Estas regiones representan los nodos de convergencia macromodular. El hallazgo cúspide actual es la validación del solapamiento neuroanatómico profundo entre la red de cognición social y los afamados circuitos del marcador somático. Precisamente la corteza prefrontal ventromedial, la ínsula y la corteza cingulada anterior actúan como esos ejes dorados unificadores.
Estas estructuras toman la percepción social abstracta y la fusionan con el sistema nervioso autónomo y visceral del cuerpo. Clínicamente, esta intersección provee un andamiaje biológico innegable para direccionar terapias somáticas e intervenciones neuromoduladoras focales en patologías como esquizofrenia y trastornos del neurodesarrollo. Discutiremos ahora un dogma arraigado y debatido: la inteligencia emocional frente al cociente intelectual clásico. La imagen proyectada divide al tejido encefálico en un hemisferio izquierdo geométrico, representando el frío procesamiento cognitivo. Frente a él, un hemisferio derecho de intrincadas asas orgánicas simboliza la mente emocional. El sustrato neuroanatómico indica que ambos comparten carreteras neuronales en las cortezas parietales, prefrontales y la red perisilviana. Pero cuidado. La evidencia disponible demuestra que puede existir una disociación clínica impresionante. Registros neurológicos demuestran que existen síndromes lesionales focales devastadores que aniquilan la inteligencia emocional de un paciente mientras preservan un cociente intelectual brillante e intacto. La enseñanza clínica es innegociable. Estamos obligados a evaluar exhaustivamente las competencias socioafectivas de forma independiente, pues un intelecto preservado jamás garantizará un control afectivo funcional. Consolidemos nuestra revisión en una matriz clínica traslacional pragmática. Siguiendo las filas de la tabla analítica en pantalla, interconectamos la dimensión clínica afectada, el núcleo neuroanatómico y su intervención óptima. Primero, si detectamos fallos en percepción emocional visual, como en el espectro autista, la neuroanatomía señala una disfunción del giro fusiforme y el surco temporal superior. La indicación médica debe apoyarse en terapias de decodificación facial computarizada. En un segundo eje, si la deficiencia se presenta en la integración del afecto y somaticidad, la topografía neural implica primariamente a la ínsula anterior, la corteza prefrontal ventromedial y el complejo amigdalino. La terapéutica demanda aquí técnicas de interocepción guiada y neuromodulación autonómica. Finalmente, carencias en gestión ejecutiva del afecto sugieren disfunciones prefrontales. La directriz clínica definitiva recae en la psicoterapia cognitivo-conductual intensiva. Para cerrar nuestra rigurosa travesía, sellen en su raciocinio clínico estos 3 potentes mensajes para llevar a casa. Número 1. Arquitectura altamente distribuida. La inteligencia emocional no radica en un núcleo aislado. Reposa sobre una vasta red macromodular que enlaza la cognición algorítmica con las respuestas viscerales de supervivencia. Número 2. Disociación neuropsicológica. Al poseer una firma neural diferenciada, exige una evaluación paramétrica en el diagnóstico diferencial. Y número 3. El más importante para la medicina del futuro, su profundo potencial traslacional. La potenciación activa de este constructo promueve modificaciones observables en eficiencia neural. Actúa directamente como un factor neuroprotector sistémico contra psicopatologías altamente prevalentes, como la depresión mayor, el espectro de las adicciones y las conductas de alto riesgo. Hemos llegado al final de nuestra sesión. Quiero recordarles que la frontera de la neurología del afecto se expande a un ritmo extraordinario. Y, como médicos con vocación de excelencia, nuestro imperativo es evolucionar junto a ella. El conocimiento diseccionado proviene de la más selecta evidencia científica internacional. Resalto, por su rigor analítico, la revisión sistemática liderada por el Dr. Víctor Martín Aguiar y colegas, publicada en la prestigiosa revista PeerJ este año 2026. Como concluye magistralmente su investigación, develar la circuitería de la inteligencia emocional no es un mero deleite académico, sino el primer eslabón para concebir intervenciones psiquiátricas y neurorehabilitadoras precisas, biológicamente fundadas y profundamente empáticas. Los invito a estudiar estos circuitos límbicos con veneración anatómica y a traducir este caudal científico en esperanza tangible en sus consultorios. Ha sido un honor guiar este recorrido clínico. Muchísimas gracias. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.